Hola, todo gran viaje empieza con un primer paso. Es lo que estamos haciendo justo ahora, dar el primer paso para convertirnos en desarrolladores usando ActionScript 3. Y vamos a intentarlo con un espíritu más positivo que el del genial Homer Simpson. Camino largo, a veces seguro que difícil, pero también espero que ameno y sobre todo útil. Ahora que los pedagogos posmodernos repiten machaconamente lo de que hay que enseñar divirtiendo, habría que decirles que aprender ya es divertido, que a muchos nos divierte aprender y que desgraciadamente parece que han transformado aprender en entretener dentro de esta tendencia al pensamiento mínimo y la superficialidad que nos está invadiendo. No vamos a empezar con teoría e historia de los orígenes y evolución de Flash y de ActionScript. Veremos algo más práctico, los distintos modos de crear un proyecto ActionScript en Flash CS3 y crearemos un ejemplo práctico totalmente funcional para empezar. Probablemente en esta primera aproximación no se entienda todo el código que vamos a utilizar, por lo menos no al 100%. Pero una vez que hayamos visto el potencial de ActionScript, seguro que eso nos va a animar a seguir el curso. Ya digo que no vamos a hacer historia, aunque desde luego tanto Flash como ActionScript ya tienen una historia detrás de cada uno de ellos. Esta versión de ActionScript, la 3.0, significa un cambio muy profundo respecto a las dos versiones anteriores. Está compilado con la última versión del estándar ECMAScript y es diferente de sus predecesores desde los propios fundamentos. Para empezar, requiere un player completamente nuevo para la interpretación. Solo sirve para proyectos que usen el Flash Player 9 o superior. ActionScript en un principio estuvo disponible para Flex 2 y posteriormente se incorporó también a Flash CS3 cuando se publicó. Adobe publicó Flex 2 en julio del año 2006 y junto con Flex 2 publicó también por primera vez ActionScript 3.0, el lenguaje de programación en su última versión de momento. Flex 2 fue diseñado para proveer con un método de desarrollo rápido para las llamadas Rich Internet Applications, las RIA, cuya traducción al español, aplicaciones ricas de Internet, como le llaman la Wikipedia, por ejemplo, suena desde luego bastante mal. Flex no contiene la noción de línea de tiempo con la que estamos habituados a trabajar en Flash. En su lugar, la interface de usuario se crea usando archivos MXML y ActionScript 3.0 como código, lo que nos permite después sí generar archivos SWF finales como hacemos en Flash. Por tanto, tenemos al menos dos rutas para crear archivos SWF con ActionScript, utilizando el ID de Flash CS3 o utilizando Flex. Como el ID Flash sigue siendo la elección más común, buena parte del curso será presentada desde una perspectiva Flash. Pero lo fundamental de trabajar con ActionScript 3.0 en Flash o en Flex es exactamente lo mismo. Así que la mayoría de lo que veamos servirá en cualquiera de los dos entornos. Además, hacia el final del curso dedicaremos un bloque a proyectos en Flex con ActionScript 3.0. Así que tendremos dos, incluso mejor tres cursos por el precio de uno: Flash CS3, Flex 3 y ActionScript 3.0. Sin duda 3 es el número mágico de este curso. Si ya has trabajado antes con Flash, sabes que crear SVFs es tan sencillo como usar el comando archivo publicar. En Flash, sin embargo, las cosas son distintas, presentándonos una mayor variedad de opciones. Podemos instalar Flash Builder tanto como una aplicación independiente o también como un plugin para utilizar dentro de Eclipse.
pero en ambos casos podemos usarlo para crear tanto un nuevo proyecto Flex como un nuevo proyecto ActionScript, y luego podemos ejecutar cualquiera de esos proyectos para crear archivos SWF. Pero además de usar Flex Builder, también tenemos la opción de usar el compilador de línea de comandos, lo que incluye crear ActionScript y, en la mayor parte de las ocasiones, también archivos MXML. Una vez creado, usaremos el compilador para producir los archivos SV12 a partir de esas fuentes. Incluso se puede conseguir esto mismo utilizando alguna herramienta de automatización, como por ejemplo Ant, que puedes encontrar dentro de Apache. Aquí puedes ver esta herramienta Ant dentro de Apache, como decíamos, y si quieres profundizar más en su uso, en la automatización de este trabajo, puedes hacerlo desde este tutorial que aquí ves en pantalla, para empezar a utilizar ActionScript 3 sin aprender Flex, como ahí indica. ActionScript 3, que es un lenguaje de programación orientado a objetos. Hablar de programación orientada a objetos a veces sigue sonando como algo difícil. Podemos llamarle en su lugar OOP en la versión inglesa o POO en la versión castellana, lo que parece hacerlo algo más liviano. La programación orientada a objetos, la POO, es una técnica de programación. Es un modo distinto de escribir y de organizar el código para hacerlo más sencillo para los desarrolladores, para construir y después en el futuro poder mantener de modo más sencillo las aplicaciones. Para ello lo que tenemos que hacer es dividir la funcionalidad de la aplicación en trozos modulares que posteriormente interactúan entre sí de distintos modos. Porque en los inicios de la programación las aplicaciones se escribían usando una metodología de programación procedimental que básicamente significa que el programa empieza ejecutándose por el principio y sigue a través del código una sucesión lineal hasta llegar al final. Pero este método de programación no se adapta bien a las aplicaciones con gráficos e interface, las llamadas GUIDs, que empezaron a predominar con los ordenadores personales. Se hizo necesario un nuevo modo de programar para hacer más sencillo construir y mantener este tipo de aplicaciones que se centran fundamentalmente en la interacción con el usuario. Fue así como apareció la programación orientada a objetos como un nuevo modo de organizar un programa, rompiendo la aplicación en pequeños trozos a los que se llama objetos. Cada uno de estos objetos tiene distintas funcionalidades y luego se encargan de interactuar unos con otros para crear un programa totalmente funcional. Los geeks de esto te hablarían de la belleza de este modo, del mismo modo que otros lo hacen cuando hablan de música o de pintura. ¿Qué ventajas presenta este método de programación respecto a la programación procedimental lineal? Pues resumiéndolo mucho, la primera es que es más sencillo separar un problema en trozos más pequeños y poder trabajar con ellos separadamente. Es también mucho más sencillo reutilizar la funcionalidad de unos proyectos a otros cuando la tenemos encapsulada en objetos. Y por último también es mucho más sencillo depurar una aplicación mediante el método de programación orientada a objetos, que está escrita por lo tanto de forma modular y más sencilla de acceder a las partes, que si tenemos que hacerlo al conjunto del código, como pasa con la programación procedimental. Estamos en un curso de ActionScript, pero empezamos hablando de programación orientada a objetos. ActionScript es un lenguaje orientado a objetos, repito.
Cuando codifiquemos en ActionScript 3.0 estaremos practicando programación orientada a objetos, lo sepamos o no. Desde luego que hay variantes dentro de la programación orientada a objetos e incluso discusiones sobre lo que es y lo que no es. Pero a diferencia de las anteriores versiones de ActionScript, en este caso la 3.0 es mucho más estricta, lo que en programación suele ser sinónimo de bueno. ActionScript 3.0 se adapta mucho más a los principios clave raíz de la programación orientada a objetos. Así que sin duda a través de este curso también estaremos aprendiendo OOP, lo que desde luego es otra buena conjunción. Pero ya decía al principio que no quiero empezar con un montón de teoría. A lo largo del curso tendremos tiempo de profundizar en todo esto. De momento vamos con algo de acción. Vamos para empezar ver los distintos modos en que podemos añadir ActionScript a nuestros proyectos. Y en Flash CS3 podemos hacerlo de 4 modos. Podemos colocar código en la línea de tiempo. Podemos insertar código importado desde un archivo externo, podemos especificar un documento de clase o podemos enlazar librerías de clases externas. Cada uno de estos métodos tiene ventajas y tiene inconvenientes. Los veremos con cada una de las opciones individualmente, empezando con un ejemplo sencillo que simplemente muestre un texto, pero sirve para ver el funcionamiento. Vamos allá. Veamos para empezar cómo colocar código en la línea de tiempo, que era muy habitual que se hiciera en anteriores versiones de Flash y que en esta nueva versión Flash CS3 en ocasiones también sigue siendo útil, así que tenemos que saber cómo hacerlo. Vamos a empezar por crear un nuevo archivo Flash ActionScript 3 y vamos a guardarlo. Vamos a irlos guardando dentro de un directorio. Por defecto dentro de documentos vamos a crear un directorio llamado Flash 3 y a este primero vamos a llamarle línea tiempo. Vamos a situar el cursor en el primer fotograma de la línea de tiempo y vamos a abrir el panel de acciones. Bien, al ser la primera vez para verlo, simplemente pulsamos sobre ventana acciones y lo abrimos. Pero también, como ya nos dice aquí, se puede abrir pulsando F9, que suele ser más rápido. Simplemente pulsando la tecla ya tenemos el panel de acciones abierto, que aquí estamos viendo ahora. En este espacio en blanco que aparece a la derecha es donde vamos a escribir el código ActionScript 3.0 cuando queramos colocarlo directamente en la línea de tiempo. Vamos allá y vamos a escribir de entrada simplemente un trace y como string pues cualquier texto, por ejemplo, bienvenido al curso de vídeo tutoriales. Pues con esto, si pulsamos para probar la película, también con control intro, vemos cómo se nos va a abrir la ventana en blanco, pero aparece aquí la salida con el texto, el string que escribimos. De momento no vamos a pararnos mucho en todo lo que tiene que ver con el código que escribamos. En próximos videotutoriales iremos ya profundizando en todos estos detalles. De momento vamos a ver una visión de conjunto de cómo se trabaja con ActionScript 3 en Flash CS3. Pues desde luego rápido, práctico, pero desafortunadamente escribir el código en los fotogramas de las películas de Flash no se considera como una buena práctica por muchas razones. Entre ellas fundamentalmente porque una película Flash puede tener muchísimos fotogramas e imagínate lo que sería posteriormente tener que andar buscando fotograma a fotograma cada trozo de nuestro código. Si hablamos de grandes proyectos desarrollados por grupos, este método de escribir el código en la línea de tiempo es
literalmente imposible. De todos modos, sigue teniendo para proyectos simples o para trabajos hechos por una única persona, sigue teniendo un uso a veces importante, y no hay que olvidar que ha sido la forma en la que se ha trabajado en Flash durante muchísimo tiempo. Un segundo método para incluir código ActionScript dentro de un archivo Flash es mediante la importación de un archivo externo. Esta llamada al archivo externo puede seguir haciéndose desde la línea de tiempo, pero de este modo hay una separación entre el código que va a estar en ese archivo externo, y por lo tanto podemos modificarlo desde ese archivo, y el archivo Flash. Esta técnica de importar archivos externos puede ser útil si el código que escribimos lo tenemos pensado para usar en más de un archivo SWF. Esto nos permite hacer cambios solo una vez en el archivo externo y tenerlos incorporados en todos aquellos archivos Flash que lo utilicen. Es lo mismo que el uso de archivos externos CSS, por ejemplo. Sin esta posibilidad de importar código de un archivo externo, tendríamos que estar copiando y pegando el código en cada archivo Flash que tuviera que ser actualizado. De todos modos, para que lo use vamos a tener que publicar todas las películas. Cada película que quiera usar ese archivo tenemos que publicarla de nuevo, porque la importación tiene lugar en tiempo de compilación, no en tiempo de ejecución. Por tanto, para incorporar los cambios en el archivo externo vamos a tener que compilar de nuevo cada una de las películas Flash que lo vayan a utilizar. En el lado positivo, esto significa que no necesitamos subir el archivo externo ActionScript junto con él o con los archivos SVF que lo vayan a utilizar. Como ya ha sido compilado, por tanto ya importa el código en ese momento y no es necesario subir el archivo externo junto con el archivo SVF. Vamos entonces a verlo en un ejemplo sencillo de nuevo. Vamos a cerrar el que hemos creado y vamos ahora, para empezar, a crear un nuevo archivo Flash ActionScript 3.0. Y vamos de nuevo también, para empezar, guardarlo. Vamos a darle como nombre, por ejemplo, importar. Ya nos lo guarda con extensión Flash. Y vamos de nuevo a seleccionar el primer fotograma de la línea de tiempo y vamos a abrir el panel de acciones pulsando F9. Aquí lo tenemos, y ahora queremos incluir un archivo externo, así que vamos a utilizar, igual que en PHP, include. Así que ponemos simplemente include, y el nombre que vamos a dar a ese archivo vamos a poner importar a S. Así que simplemente con esto tenemos ya en el panel de acciones lo que necesitamos. Lo guardamos. Recuerda guardar de vez en cuando para no perder parte del trabajo, y vamos ahora a crear un nuevo archivo, y archivo de tipo ActionScript, que es el que queremos crear. Pulsamos sobre aceptar, y también ahora, antes de nada, vamos a guardarlo, y vamos a guardarlo con el nombre de importar ActionScript. También en este caso, ya como aquí nos lo pone tipo de archivo, ya no haría falta poner ActionScript, pero para que quede claro, ya tenemos creado importar ActionScript. Y vamos a guardarlo con el nombre de importar ActionScript. Comprueba que esté en el mismo directorio que es el que estamos utilizando, y simplemente poniendo aquí importar, recuerda que ya está en tipo de archivo ActionScript, por lo tanto ya nos lo guardará con esa extensión. Y aquí tenemos ahora el archivo, que es donde vamos a escribir el código. Vamos a hacer de nuevo un trace y vamos a poner bienvenido al curso de vídeo tutoriales, por ejemplo. Lo guardamos, volvemos al archivo importar, aquí lo tenemos, y pulsamos en control probar película, y vemos como el resultado es exactamente el mismo que antes, pero ahora lo que aquí aparece, el código, el trace, es recuperado, es importado desde un archivo ActionScript externo, y no está el código escrito directamente en la línea de tiempo como en el anterior ejemplo.
Desde luego se trata de un método mejor que colocar todo el código directamente en la línea de tiempo, pero seguimos teniendo que añadir la declaración include en la línea de tiempo del archivo FLA, que sigue siendo posteriormente difícil de encontrar y de manejar. Además, aunque el código está en ese archivo externo, realmente en la compilación lo coloca en el primer fotograma del archivo SVF, como si el código estuviera realmente allí. Por suerte, Flash CS3 nos provee con otros dos métodos para añadir código ActionScript a nuestro proyecto, que nos proveen con medios mucho mejores para poder manejar posteriormente nuestro código. Flash CS3 introduce el concepto de documento de clase. Aún no hemos hablado nada sobre las clases de ActionScript, pero básicamente lo que significa este nuevo concepto es que le estamos diciendo a Flash qué trozo de ActionScript queremos que sea ejecutado tan pronto como la película empiece a ejecutarse. Para ello asociamos una clase externa con la línea de tiempo principal. Desde luego no es fácil ponerse a utilizar clases sin antes ver una introducción sobre lo que son las clases. Pero de momento consideremos que todo lo que incluye un archivo SVF es un objeto. Los gráficos, los botones, los campos de texto, los clips de película, etcétera. Todo ello son objetos y todos parten de un diseño común, que es lo que se llama una clase. Por ejemplo, todos los clips de película se construyen a partir de una clase de nombre MovieClip. Por tanto, todos ellos, todos los objetos que forman parte de la clase MovieClip, tendrán funcionalidades similares. Por ejemplo, en este caso, cuentan con una línea de tiempo, pueden ser girados y muchas más. Incluso, como seguro que ya sabes, la línea de tiempo principal de Flash es realmente otro clip de película, un clip de película que se convierte en el que contiene a todo lo que va a formar la película. Pues un documento de clase es también un clip de película, pero que tiene una serie de funcionalidades extra que nosotros como desarrolladores podemos codificar. Por ejemplo, el código adicional de ese documento de clase puede hacer que se carguen una serie de animaciones y controlar dentro de la película su reproducción. Esa clase, por tanto, va a tener que estar asociada con la línea de tiempo principal de nuestra película en la que la vamos a utilizar. Así, cuando el archivo SVF se cargue en el player de Flash, inmediatamente se ejecutan todas estas funcionalidades adicionales. Estamos realmente hablando de un tema bastante avanzado para comienzos del curso, pero es imprescindible para poder ver los distintos modos en los que vamos a poder usar ActionScript en Flash CS3. Para ello tenemos que empezar a hablar de estos documentos de clase. De todos modos, aunque no se entienda todo perfectamente, no hay que agobiarse, estamos empezando. Vamos a ver ahora cómo, en cuanto a la ejecución, el uso de documentos de clase es realmente sencillo y vamos a verlo en un ejemplo. Así que para empezar vamos a crear un nuevo archivo Flash ActionScript 3.0 y vamos a guardarlo con el nombre de documento FLA. Y vamos a abrir el inspector de propiedades, que muy probablemente ya esté abierto. Si no, recuerda que lo puedes abrir desde ventana propiedades o pulsando F3 como tecla de acceso rápido. Y vamos a ampliarlo aquí para que se vea bien. Y observa como aquí a la derecha aparece este campo de texto con el nombre de clase de documento. Y aquí tenemos que darle el nombre del documento que vamos a querer utilizar, que en este caso vamos a llamarle justo así también, documento. Estamos haciendo referencia a un archivo que de momento no existe, por lo tanto aquí nos aparece la advertencia indicándonos que no se encuentra la ruta a esa clase de la que estamos hablando. De momento no nos interesa, no la vamos a crear, así que pulsamos simplemente sobre aceptar. Vamos a guardar este archivo y vamos a crear ahora un nuevo archivo ActionScript que vamos a guardar con el nombre de documento ActionScript. En general, cuando se habla de clases siempre suelen empezar con mayúscula, así que vamos a seguir la norma y vamos a llamarle así, documento ActionScript. Y a continuación vamos a incluir el siguiente código
para la clase documento de la que estamos hablando. De momento, como decía, no vamos a explicar, es muy sencilla, pero no vamos a estar explicando ahora, no es lo que interesa en este momento. Muy pronto lo iremos viendo y todo irá quedando claro. De momento simplemente escribir este código, guardamos, volvemos a documento FLA, guardamos también, ya estaba guardado de antes, y ahora vamos de nuevo a probarlo, probar película, y observa como de nuevo tenemos exactamente la misma salida que en los otros ejemplos, pero ahora utilizando un documento de clase, que es una de las nuevas opciones que nos presenta ActionScript en esta versión Flash CS3, en esta versión 3.0. Ya digo que de momento no es lo fundamental el código que estamos utilizando, lo veremos todo en detalle ya muy al principio del curso, así que de momento vamos a ver el cuarto método que podemos utilizar para incluir código ActionScript en nuestros archivos, en nuestros proyectos Flash CS3. Que se trata de enlazar contenidos de la librería, de la biblioteca, a clases externas para usar ActionScript en las películas Flash. Muy similar al que veíamos hace un momento cuando hablábamos de los documentos de clase. Si recuerdas, decíamos que la línea de tiempo es un clip de película y hay un montón de ejemplos de clips de película en cualquier archivo FLA que creemos, y muchos de esos clips de películas se almacenan en la biblioteca y posteriormente pueden ser arrastrados al escenario. Desde la línea de tiempo pueden utilizarse o pueden vincularse usando ActionScript. Pues de modo muy similar a como la línea de tiempo principal o como un clip de película puede tener una clase asociada, también podemos tener un símbolo de cualquier clip de película en la biblioteca que esté asociado con una clase. Cuando se hace esto con cualquier instancia de ese símbolo, cuando lo añadimos al escenario, tanto en el IDE o en tiempo de ejecución a través de código, se ejecutará también el código adicional que hemos añadido usando ese archivo de clase externa. Para ver un ejemplo vamos a reutilizar el archivo ActionScript, documento ActionScript que creamos hace un momento. Vamos a volverlo a guardar dentro del directorio que estemos utilizando y vamos a llamarle, por ejemplo, símbolo AS. Y dentro del documento también lo único que cambiamos es el nombre de la clase y la función. Vamos a llamarle también símbolo y aquí también símbolo. Vamos a guardarlo, recuerda que se puede hacer con control S y vamos a crear un nuevo archivo de tipo Flash ActionScript 3 y vamos a guardarlo también con el nombre de símbolo. Ya decíamos que lo que se trata es de vincular esa clase externa a un símbolo, a cualquier símbolo que tengamos en la biblioteca, no directamente a la línea de tiempo principal. Así que para empezar vamos a crear un nuevo símbolo, insertar nuevo símbolo. Si no estuviera, ponlo en modo avanzado. Vamos a ponerle como nombre símbolo en tipo clip de película y en la sección de vinculación vamos a marcar donde pone exportar para ActionScript. Inmediatamente, como vemos, ya se nos cubren automáticamente otros campos como el nombre de la clase, símbolo, aparece la clase base, exportar en el primer fotograma. Con esto lo que hacemos es indicar que este símbolo lo que va a hacer es crear realmente instancias de la clase símbolo que hemos codificado hace un momento. Pulsamos en aceptar y ahora aquí pulsamos en escena 1 para volver a la línea de tiempo principal y vamos a ampliar, o podemos hacerlo así también,
vamos a arrastrar una instancia de símbolo que tenemos en la biblioteca a cualquier sitio, porque recuerda que no contiene nada, dentro del escenario. No contiene nada visual, pero sí el enlace con esa clase símbolo que hemos creado y que está en el archivo símbolo ActionScript. Guardamos con control S y probamos con control probar película. Y observa como de nuevo tenemos en salida el mensaje de bienvenido al curso de videotutoriales. En los 4 métodos que hemos visto la salida es la misma, pero la forma de hacerlo es muy distinta y tendrá distintos usos según vayamos trabajando con Flash y con ActionScript. Con este cuarto método lo que hemos hecho es asociar un archivo de clase externa con un símbolo que se encuentra en la biblioteca. Podemos hacer esto para cualquier número de símbolos que tengamos en nuestra biblioteca y posteriormente arrastrándolo al escenario tener instancias de tantas clases diferentes como tengamos en la biblioteca. Los componentes que se incluyen con Flash CS3 usan esta misma técnica y con cada componente irá incluida una clase y su archivo ActionScript correspondiente. Pues ahora que ya conocemos los distintos modos de usar ActionScript, vamos a terminar con un ejemplo un poco más complejo de un proyecto ActionScript. Empecemos con algo que no se puede hacer en Flash sin usar ActionScript, que es una animación aleatoria, en este caso en forma de miles de bolas botando por todo el escenario. Recuerda que los primeros y míticos juegos de ordenador se basaban en proyectos muy similares. No vamos de momento a intentar explicar todo el código en detalle, aunque se trata de un código que después de ver los primeros videotutoriales ya entenderemos perfectamente. El resultado final es como el que vemos aquí en pantalla. Vamos a tener de momento el escenario en blanco y el desencadenante, que será el clic del ratón cuando pulsemos, hará que aparezcan 50 bolas con distintos colores aleatorios y que se muevan también de forma aleatoria por el escenario, y cuando tocan en alguno de los bordes rebotan, como estamos viendo. Para empezar vamos a crear un nuevo archivo Flash ActionScript 3.0 y vamos a guardarlo dentro de una nueva carpeta y vamos a llamarle votando. Vamos a dibujar en el escenario un círculo. Vamos a poner, bueno, más o menos, tampoco tiene mucha importancia. Aquí sale 51, vamos a dejarlo así, sobre 50 aproximadamente. Da igual porque posteriormente tomará un color cada vez que lo ejecutemos de modo aleatorio, como veremos. Para empezar vamos a convertirlo en un clip de película. Aquí donde aparece vamos a poner como nombre bola, que esté aquí marcado clip de película como tipo, y pulsamos en exportar para ActionScript. Ya aparece el nombre de la clase bola y la forma base de la clase, como ahí vemos. Y que en registro esté en la parte central, y con esto pulsamos sobre aceptar. Como ya ocurría antes, hacemos referencia a una clase que de momento no existe, por eso nos lo advierte, pulsamos en aceptar. Y ya tenemos de momento el archivo FLA con el clip de película en el escenario. Esto es todo lo que necesitamos en este archivo de momento. Vamos a guardarlo. Recuerda la importancia de ir guardando siempre de vez en cuando. Y vamos ahora a crear ese archivo ActionScript de nombre bola. Por lo tanto, archivo nuevo, archivo de tipo ActionScript, y para empezar lo guardamos en el mismo directorio. Comprueba que esté en el mismo directorio. Este es un ejemplo de antes. Aquí vamos a llamarle bola ActionScript. Y ahora voy a pegar el código completo, que es el que va a hacer que la bola bote por todo el escenario. De momento una. Voy a ponerlo, desde luego a estas alturas del curso no es necesario que entiendas todo lo que aquí vamos a escribir, pero sí que es importante que lo vayas mirando. Si estás acostumbrado a trabajar con otros códigos de programación, ActionScript es muy fácilmente legible para cualquier persona que esté acostumbrada a programar. Normalmente ya tendría que entender la mayor parte de lo que aparece en este código.
Así que échale una ojeada y así nos vamos a ir introduciendo en el mundo de Flash y de la programación. Desde luego, si no entiendes cosas, tranquilo, es justo lo que vamos a empezar a ver desde el siguiente vídeo tutorial. Lo que sí sería interesante es que ya te preguntaras cuál de los 4 métodos que veíamos hace un momento es el que estamos utilizando en este ejemplo. Vamos a guardar bola AS y si vamos a botando FLA, pues observa que lo que estamos haciendo aquí es utilizando una clase de ActionScript que está vinculada a una instancia de la biblioteca. Por lo tanto, tenemos que tener esa instancia o llamarla, como haremos en un momento, pero de momento, cuando aparezca, ya también va a ejecutar la clase que tiene vinculada. Si todo está correcto, y después de guardar los 2 archivos, si lo probamos, observa cómo aparece una bola que siempre va a ser de color aleatorio. Cada vez que lo ejecutemos va a ser de un color distinto. O por mucha casualidad podía ser justo igual, pero esperemos que no. Aquí vemos cómo es distinto. Y cuando llega a cada uno de los bordes, rebota. Repito que recuerdo aquellos juegos de ping-pong de inicios de la programación o del uso de la programación para juegos, que era algo muy similar a esto. En lugar de ser el escenario, era pues aquel cursor que podíamos ir moviendo nosotros y cuando tocábamos chocaba y volvía. Si analizas un poco el código, verás como justo es en esta zona, va con comentarios en cada caso para indicar lo que hace, donde se determina que tiene que aparecer con un color aleatorio mediante el uso de math_random. Pero lo que queremos hacer, veíamos en el ejemplo anterior, era que en lugar de una sean 50 bolas aleatorias con velocidad, dirección y color aleatorio las que aparezcan en el escenario. Para ello vamos a utilizar 2 de los métodos que vimos antes. Uno, este que acabamos de utilizar ahora, utilizando una clase vinculada a un elemento de la biblioteca, y la otra que es el uso de un documento de clase, que era el otro método que veíamos. Así que para empezar vamos a volver al archivo botando FLA y vamos a renombrarlo, vamos a guardarlo como, por ejemplo, vamos a llamarle simplemente multibotando FLA. Y lo primero que vamos a hacer es eliminar la instancia de bola del escenario, porque todo lo que vamos a utilizar ahora va a ser mediante código, también la llamada a la instancia de este clip de película que tenemos en la librería. Así que para empezar lo borramos, pero recuerda que sigue desde luego en la biblioteca y desde aquí lo llamaremos. Que para que funcione esta segunda versión vamos a tener que utilizar tanto bola ActionScript como un nuevo archivo ActionScript que vamos a utilizar ahora. Ya decía que utilizamos 2 de los métodos y cada uno de ellos llama a una clase, va a utilizar una clase distinta. Así que de momento guardamos este nuevo archivo y ahora vamos a crear un nuevo archivo ActionScript al que vamos a llamar, vamos a guardarlo para empezar y vamos a llamarlo multibotando ActionScript. Y como antes, de momento simplemente vamos a pegar el código, de nuevo va también profusamente comentado en cada una de las partes del código, indicando lo que se hace. Vemos como dentro de este código seguimos utilizando la clase bola que utilizamos antes, pero ahora esto va a ser un documento de clase, el otro método que veíamos, que por tanto tenemos que indicarle al archivo multibotando que lo use. Vamos a guardar para empezar este, pulsamos por ejemplo control S y volvemos a multibotando FLA, en donde tenemos que poner aquí donde pone clase de documento, es donde vamos a indicarlo. Y aquí le indicamos el nombre de la clase que vamos a utilizar. Yo por eso creo que debía de ser más bien documento de clase, más que clase de documento, porque aquí parece que hace referencia a un tipo de documento, cuando lo que tenemos que indicar aquí es el nombre de una clase a la que tenemos que llamar. En este caso recuerda que es multibotando.
Pues de nuevo con esto, recuerda que de todos modos, claro, aquí el código, que es la clave, simplemente de momento lo estamos copiando y pegando. Ya digo que en estos primeros videotutoriales lo iremos viendo, y cuando llevemos los primeros 5 o 6 videotutoriales, todo lo que aquí aparece tendremos ya que entenderlo perfectamente. Pues con esto, comprobando que tengamos guardados los archivos, si ahora probamos la película, observa como de momento aparece el escenario en blanco, porque también si lo ves en el código, verás como hay una parte en la que se indica que va a ser el desencadenante el clic del ratón sobre el escenario. Cuando pulsamos es cuando aparecen las 50 bolas de velocidad y color y dirección aleatorios que se desplazan por el escenario y que rebotan cuando tocan con alguno de los 4 bordes. Justo en la anterior grabación lo cambié para poner un fotograma por segundo en lugar de automático, porque es un modo de reducir el tamaño final de la película sin que pierda calidad, pero sin embargo, para que se vea un poco mejor, lo cambio automático otra vez para que se vea el movimiento, que de todos modos también es un movimiento distinto. Esta bola, por ejemplo, ahora se mueve bastante más despacio que otras, porque también la velocidad es aleatoria en las bolas. Espero que un ejemplo como este valga, de momento era su objetivo fundamental, para ver la potencialidad del curso que vamos a empezar y animarte a continuar con él. Para el que no le llegue, pues terminamos con un resumen de algunas de las innumerables cosas que ActionScript junto con Flash y Flex nos permite hacer. Después del muy afortunado término, por lo menos en mi opinión, Web 2.0, por lo bien que ha resumido esta nueva época que se ha abierto en la red, no me gusta mucho el término Web 3.0 porque parece que se quiere estirar un chicle, a veces suele tener consecuencias que no son las que se espera de este abuso de los términos. Sin embargo, no sé si por casualidad o porque Adobe lo ha buscado, estos 3 productos que indiscutiblemente son protagonistas, van a serlo de forma determinante en la web que viene, los 3 llevan la versión 3, ActionScript 3.0, Flash CS3 y Flex 3. Por lo tanto, me guste más o menos el término, y sobre todo porque de nuevo refleja una realidad, que es que son 3 aplicaciones, 2 aplicaciones y un código de programación que van a ser claves en las posibilidades que abre la web, como aquí vemos, multimedia, juegos, las RIAs y las webs interactivas y participativas, la web social. En todas ellas están presentes este código de programación y estas aplicaciones, que será a las que vamos a dedicar el curso que acabamos de empezar y que espero que te acabe enganchando. Nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.